Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Python. En este capítulo vas a ver un método capaz de consultar las tablas que hay en una base de datos. Para esto necesitamos lanzar dos instrucciones SQL, una que seleccione la base de datos en el servidor y otra para ejecutar la instrucción que sirve para mostrar tablas. La primera es la de usar una base de datos, use nombre de la base de datos. La siguiente, una vez tenemos seleccionada la base de datos, es la de mostrar tablas, show tables. Con estos datos ya podemos crear fácilmente una instrucción para consultar las tablas en cualquier base de datos desde un método Python. En la llamada necesitaremos un argumento para el nombre de la base de datos que queremos utilizar. No necesitamos nada más, por lo tanto la llamada quedará así. Tenemos que tener en cuenta que estaría bien que se comprobara si existe o no la base de datos proporcionada. De esa forma sabremos si no existe. Voy a colocar el método directamente para que no se te haga complicado seguir el hilo, y lo voy explicando todo. Por aquí tenemos el decorador conexión, para la conexión con el servidor. El argumento que se espera es el nombre de la base de datos, y después tenemos aquí una instrucción SQL, show databases, like, nombre de la base de datos. Con esto comprobamos, como mostré anteriormente, si la base de datos existe. Esto es lo primero que se hace. Ejecuta esta instrucción SQL y nos devuelve el resultado. Si el resultado es known, que no existe la base de datos, esto evalúa como false y se ejecutará la base de datos tal no existe. Y se finaliza el método. Esto es igual que el método del capítulo anterior. Después, si la base de datos existe, se ejecuta la instrucción use con el nombre de la base de datos. Se pone un mensaje de que aquí tienes el listado de tablas y finalmente ejecutamos la instrucción show tables. Con fetch all obtenemos todos los resultados para no mostrar solo una tabla. Y después, con un bucle, pues lo muestro de manera ordenada como yo quiero. Más o menos todo esto ya lo sabéis de los otros métodos. Sencillamente hacía falta adaptarlo a un método que haga dos instrucciones a la vez y no solo una. Guardamos cambios y vamos a probarlo. La base de datos nombre BD no existe en mi servidor. Por lo tanto dice que no existe, evidentemente. En cambio, world sí que existe. Bueno, se abrió la conexión con el servidor, el listado está por aquí, que son 3 tablas, efectivamente, y luego se cierra. Ya que estamos con las tablas, vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a crear un método que nos sirva para consultar las columnas de tablas. Ya vamos a nivel más interno. Pues quiero que este método muestre los campos que tiene una tabla, con su longitud y tipo de dato, si es clave primaria, etc. Que me muestre toda la información que necesite sobre las columnas. La instrucción para mostrar las columnas de una tabla es use, nombre de la base de datos, y después show columns from, nombre de la tabla. Para este cometido necesitaremos que en la llamada se proporcione un nombre de la base de datos y el nombre de tabla entonces. Comprobamos lo mismo que en la función anterior, si existe la base de datos, en caso de que así sea se selecciona dicha base de datos y después se intenta realizar la acción de mostrar tablas. Pues voy por aquí y lo pongo debajo del otro. Bueno, una vez más decoramos con conexión, parámetro nombre BD, nombre tabla. Primero, comprobamos si existe la base de datos. Si no existe, se finaliza. Después, en caso de que exista, selecciona la base de datos pasada. Intenta mostrar todas las columnas del nombre de tabla pasado, las almacenamos en resultado, mostramos el resultado de columnas. Y si no, ocurrió un error. Que esto también, el try except, ya sabes que lo puedes aplicar perfectamente al otro método. Ahora vamos a probar esto primero con una base de datos inexistente. Si la base de datos no existe de primeras, no se va a comprobar si puede mostrar o no las columnas. Entonces este nombre de aquí va a dar igual. Bueno, ejecutamos y me dice directamente que no existe. Perfecto. Aquí vamos a poner world, pero en este caso llamaremos a una tabla que no existe. Ocurrió un error, comprueba el nombre de la tabla. En este caso detecta que la base de datos está bien, existe. Pero luego dice que la tabla no. Pues ponemos tabla Siri.
Perfecto, ¿ves? De esta forma me muestra las columnas, ID, nombre y demás. Te voy a dejar como ejercicio que intentes mostrar en la salida de las columnas lo siguiente: el nombre de la columna, el tipo de dato y longitud, también si es clave primaria o foránea y si admite valores nulos. Por lo de la clave primaria aparecerá como pri y la clave foránea o externa como mul. Si no admite valores nulos aparecerá un valor no. En resumen, quiero que saques un reporte como este. Esto es de la tabla Siri, de la base de datos World, pero debería funcionar con cualquier tabla. También, si queréis, en todos los métodos donde tengamos que pasar el nombre de una base de datos, podemos añadir esta misma comprobación. Esto de aquí. Como ya has visto, es exactamente igual. ¿Qué tal si también intentáis hacer un método decorador para no estar repitiendo estas líneas? Espero que os esté gustando el proyecto, ya nos queda poco para pasar a la interfaz gráfica. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!